Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a aprovechar la semana de los museos, la Museum Week a nivel internacional, del 11 al 18 de mayo. Sabéis que el 18 de mayo es el día de los museos, pero en esta ocasión pues es un tanto especial porque no vamos a poder visitarlos. Lo que vamos a hacer en esta videoclase es como si nos metiéramos en el museo, como si nos metiéramos en la explicación de una obra concreta del Museo del Greco. Es una obra que lo vais a ver a continuación, es muy compleja, parece muy sencilla, pero tiene muchísimos matices y que, bueno, pues aprovecho que algunos de vosotros, como Antonio, pues Alejandra, Miguel y algunos otros más, pues me han comentado que podíamos aprovechar para explicar esta obra, ya que cuando la vimos directamente en el museo, pues no pudimos pararnos mucho tiempo porque fuimos expresamente a ver las obras del Greco. Bueno, pues sin más, vamos a hacer la cabecera e iniciamos nuestro viaje por esta videoclase de arte, en este caso esa obra que veréis a continuación. Bueno, ya estamos de vuelta, vamos a iniciar nuestra explicación de esta obra. Vais a poder observar que va a ser una explicación muy dinámica, me vais a poder ver en pequeñito en la parte inferior de la pantalla, pero sobre todo lo que me interesa es que os fijéis en todos los elementos que vamos a ir analizando, no solamente desde un punto de vista artístico, sino también histórico. Daos cuenta que cualquier obra de arte es fruto de un momento histórico concreto, y esto se refleja muy bien también en determinadas obras. Esta es una de ellas. Es una obra que pasa muy desapercibida en el museo, que está al inicio de una de las salas, pero que normalmente cuando vamos al Museo del Greco nos centramos principalmente en ir a ver las obras del propio Greco. Son importantes, evidentemente, pero aquí nos estamos perdiendo pues cuadros que son muy importantes y que sobre todo reflejan también la influencia de pintores muy importantes, y lo vamos a ir viendo en esta ocasión con esta obra. Pues sin más, vamos a empezar. Ya os digo, me voy a poner en pequeñito y vosotros vais a poder ver sobre todo la pantalla, que es lo que a mí me interesa. Venga, pues vamos allá. Lo que hemos hecho en primer lugar es recrear el espacio que ocupa, en este caso, la obra dentro del Museo del Greco. Esto es un fotomontaje que he hecho yo para que, bueno, sea un poquito más claro. Es una sala, os comentaba anteriormente, que es la sala del Museo de Arte Español, que el Marqués de la Vega Inclán quiso hacer dentro de lo que era el Museo del Greco, porque no sé si sabéis, pero el Museo del Greco estaba destinado no solamente a las obras del Greco, sino que también el fundador, que ahora veremos quién es, pues va a querer desarrollar toda un museo de arte español, de pinturas de otros artistas, ¿vale? Bueno, pues como decía, va a ser muy dinámica. Lo veis ahí, una videoclase de arte. Además con el hashtag de esta semana a nivel internacional, para que si queréis lo compartáis también en hashtag Museum Week. Y veis que está establecido, aquí lo podéis ver en 4 parámetros, lo que va a ser la videoclase. Primero vamos a hablar del cuadro. Vamos a ver de 3 fases en las que siempre las personas que visitamos un museo vamos siguiendo. Ahora lo vais a ver qué sentido tiene dentro de la explicación. Las partes del cuadro y sobre todo el pintor, ¿vale? Bueno, pues esto va a ser el esquema, el esqueleto de la explicación de este cuadro. Veis que no hay ninguna referencia al mismo. Lo he hecho aposta. No quiero que os vicie hasta que vayamos explicándolo. Porque si yo pongo el título, enseguida pues va a haber cosas que no vais a fijar. Sin embargo, así, de esta manera, simplemente el cuadro, la cartela en pequeñito, lo que quiero es que os fijéis en los determinados aspectos que ahora vamos a ir viendo. ¿Eh? Por un lado, antes de meternos en el cuadro, quiero
sobre todo que entendamos cómo llega este cuadro al Museo del Greco. Porque ahora si lo pensáis, lo que yo os había dicho, estamos, bueno, podéis pensar, bueno, ¿y este señor del Greco cómo llega al Museo del Greco? Bueno, pues va a llegar de la siguiente manera. Vamos a iniciar, en este caso, con ese elemento. A través de este señor, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en pequeñito, a ver si me puedo quitar de aquí un poco. Bueno, ahí lo veis. Este señor es Archer Milton Huntington. Un galán, ¿le veis? Un galán dentro de esa foto de principios del siglo XX. Archer Milton Huntington es una persona muy influyente. Va a visitar varias veces España con la intención de comprar obras de arte. Va a entrar en contacto con el marqués de la Vega Inclán, que es quien es el fundador en 1911 del Museo del Greco, pero Archer Milton Huntington es un hombre que pues es hijo del fundador de los ferrocarriles de la Central Pacific en Estados Unidos, es hijo también del que va a fundar los astilleros Newport News en Estados Unidos, es decir, es un tío que tiene el dinero por castigo, ¿vale? Entonces, lo que va a venir aquí está muy involucrado en el tema cultural y va a venir a España, a viajar a España. Uno de esos que estaba dentro de ese contexto cultural va a ser, otra vez me muevo de aquí, va a ser el marqués de la Vega Inclán. Ahí le veis, en este caso, una foto del propio marqués. Está muy imbuido de la cultura, va a entrar en contacto también con la pintura del Greco. El Greco era un personaje desconocido hasta finales del siglo XIX, principios del XX, y el marqués de la Vega Inclán, también Gregorio Marañón, Sorolla el pintor, Zuloaga, Manuel Bartolomé Cosío, diferentes personas de la cultura van a ir recuperando la del Greco y en esas estábamos, en ese momento, en Toledo. Archer Milton Huntington visita la ciudad y, bueno, pues va a regalar este cuadro, un cuadro que ahora lo veremos, no quiero decir quién es, ahora veremos, pero que lo había adquirido y bueno, como regalo a su amigo, al marqués de la Vega Inclán, se lo dona al Museo del Greco. Por lo tanto, por eso el Museo del Greco tiene esta obra, que es importante porque hay varias copias y dentro de esas varias copias, una está en Londres, ¿vale? ¿Qué pasa con Archer Milton Huntington? ¿Quién es este señor? Es importante, aparte de ser un comprador de arte, pues es muy importante, porque es el fundador de la Spanish Society. Os sonará, Estados Unidos. Aquí va a contactar también con uno de esos personajes que es importante en la vida del marqués de la Vega Inclán, que es Sorolla, el pintor. El propio Sorolla va a hacer una obra, va a retratar al marqués de la Vega Inclán, que también, por cierto, está en la misma sala, en esa sala primera del Museo del Greco, justo enfrente de donde está el cuadro del que hoy estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí veis. Sorolla trabajará directamente en la Spanish Society y una serie de obras que actualmente están allí. Por eso también se va a llevar, va a ser contratado por Huntington como experto y va a comprar obras del Greco también y por eso están en la Spanish Society. ¿De acuerdo? Este es un poco el resumen, muy resumido, de lo que sería o de cómo llega la obra que vamos a analizar hoy a este museo. Bien. Interesante. Antes de nada, lo vais a entender. ¿Y por qué lo digo? Normalmente, cuando vamos a un museo, lo primero que hacemos es ponernos delante de él. Intentamos, aunque no seamos muy duchos en la materia, pero intentamos descifrar qué es lo que hay delante de nosotros. Aquí, como podéis ver en la imagen, pues es una natividad. Está San José, la Virgen y el Niño, están esas dos personas que están intentando, bueno, ver, están viendo, mirando. Esa es la primera fase en la que siempre pues pasamos, cualquiera de los que estamos, está demostrado así, cuando pasamos delante de un cuadro. Te pasamos por esa primera fase o por la tercera primero, pero miramos el cuadro y luego cuando ya hemos descifrado un poco
todo lo que es ese cuadro, esos personajes, los planos, etcétera, normalmente siempre solemos ir a informarnos. Solemos ir, como vais a ver ahora, a la cartela. Bien, como hacen estos chicos, están mirando la cartela, están viendo, en este caso, pues toda la información que el museo da, en ese caso, sobre esa obra. Pues lo vamos a ver ahora, desde las dimensiones del cuadro, pasando por quién es el retratado o el paisaje que se desarrolle o el tema. Luego pasando también por información que se da sobre ese cuadro, el pintor, bueno, diferentes elementos, ¿vale? Sí que es verdad que en este caso, esa primera fase de informarte, vamos a ver lo de mirar, perdón, quiero que, llegado a este punto, que es ese primer momento, como si llegáramos al museo y nos centráramos en mirar la obra que hoy vamos a explicar. Bueno, pues mientras yo estoy hablando, ir fijándoos cuántos personajes hay y cuántos planos hay dentro de la obra. Esto es lo que nos va a ayudar y os va a ir formando un poco la vista cuando vayáis a los diferentes museos y intentéis entender las obras de cualquier pintor, ¿vale? Bien, bueno, pues seguramente que ya habéis anotado cuántos personajes y cuántos planos hay. Lo primero son los personajes, ¿vale? ¿Veis ahí? ¿Cuántos personajes hay? Pues veis uno, que le tenemos en primer plano, todavía no sabemos muy bien quién es, ahora lo veremos. Tenemos un segundo personaje, un tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Es decir, 7 personajes que se ven reflejados en la obra. Seguramente que lo sabéis enseguida anotado, ¿vale? Pero luego otro elemento importante son los planos, ¿vale? El plano en sí. Por un lado tenemos el primer plano. Lo veis, vamos a ir desgranando esos planos. El primer plano está claro también. Este seguramente que lo habéis visto. La parte más cercana a nosotros, el personaje más cercano, que además está en un tamaño mucho mayor, por lo tanto, el cuadro, como podéis entender, se centra en ese personaje, en ese primer plano. En un segundo plano, o plano A, que lo he llamado, en un segundo plano, seguro que habéis detectado los otros personajes. ¿Veis? Esos otros 6 personajes que veíamos en plano B. Pero seguramente que no habéis detectado un tercer plano. Lo habéis unido a este plano B, que es la última parte, el fondo. Eso es un tercer plano. Y ahora lo vamos a ver cuando vayamos desmenuzando un poco toda la obra. Bien, ese plano C, como veis, es un lugar. Ahora iremos a ver qué lugar es en concreto. Bien. Por tanto, ya hemos mirado. Hemos visto que hay 3 planos, hemos visto que hay 7 personajes. Entendemos, creo que entenderéis, que es una persona pues relativamente importante, porque si se la está haciendo un cuadro, pues, por lo general es que es una persona importante. Vale, ¿cuál es la segunda fase que siempre solemos hacer cuando vemos un cuadro? Nos vamos a la cartela, a informarnos. Bueno, si nos fijamos en la cartela, nos metemos un poco en la cartela, no es exactamente la cartela que está en el Museo del Greco, pero sería una cosa parecida, ¿de acuerdo? Nos vendría más o menos esto, que está hecho por Juan Bautista Martínez del Mazo, un pintor barroco que nace en 1611, que muere en 1667, luego veremos quién es este señor. Aquí ya sí nos vendría la información de quién es la retratada. Retrato de Mariana de Austria. Y ahora iremos viendo un poco más de ella. En 1666, fecha es importantísima. Siempre que vayáis a ver un cuadro, fijaos en la fecha en la que está hecho. Y sobre todo fijaos también la relación entre la fecha en la que está hecho el cuadro y
las fechas entre las que nace y muere el pintor, porque eso nos indica cuándo están hechas. Nos indica que está hecha pues en su periodo de madurez, o está hecha en su periodo inicial, o, como en este caso, casi cercano a la muerte, un año antes de morir. Por lo tanto, plena madurez del artista y prácticamente pues, el momento de morir. Esa fecha es fundamental. Vamos a ver ahora después. 1666. En 1665, un año antes, ha muerto Felipe IV. Mariana de Austria es uno de los primeros retratos que se hacen como, vais a ver ahora, como regente. ¿De acuerdo? Ese es el kit de la cuestión en este cuadro. Un elemento que no le tomamos mucha importancia, pero que es fundamental, lo veis aquí, las dimensiones del cuadro. No tiene sentido cuando estamos delante de un cuadro. Cuando estamos en un museo no tiene sentido, porque estamos viendo el cuadro, estamos viendo las dimensiones. Es un cuadro muy grande, es un cuadro muy pequeño. Pero cuando vemos algún tipo de estas obras siempre desde casa, nos ayuda mucho las dimensiones a ver la magnitud del cuadro. Eso hace que nosotros pues no nos llevemos desilusiones, porque a mí me pasó, por ejemplo, en el caso del Louvre, que yo pensaba que la Gioconda era mucho mayor y cuando llegas ahí te decepciona. Bueno, pues en este caso, el haber mirado las dimensiones me hubiera servido para ver que es un cuadro pequeño y no es un cuadro grande en absoluto. Y más o menos vendría esa información en la cartela, información somera. Hay muchas veces que depende del museo. Pues en el Prado normalmente, dependiendo de los cuadros, las explicaciones son un poquito más grandes, ¿vale? Pero luego depende también mucho del espacio, depende también mucho de la importancia del cuadro, la relevancia, etc. Bueno, pero vendría una cosa muy parecida a eso. Retrato de la reina regente, Mariana de Austria, viuda, sentada sobre una silla portando un papel en su mano y un perro a sus pies. Eso os digo que, como os digo, sería algo relativo, no es exactamente la cartela, pero algo así es lo que vendría. Sabéis que no se puede fotografiar, por lo tanto, pues no tengo la cartela. ¿Bien? Vale, bueno, pues nos vamos a meter en el cuadro. Vamos a meter en sus partes. Porque es fundamental, y aquí ya sabemos que es Mariana de Austria, porque ya nos lo ha dicho la cartela, y aquí nos sentaríamos un poco, a ver si tenemos más interés, claro, en intentar, pues, ver matices, elementos que nos ayuden un poco a entender lo que hemos visto de primera línea. Porque seguramente, y de hecho vamos a aislar un poco el cuadro, vamos a centrarnos solamente, veis que está iluminado, acabo de iluminar solamente el primer plano que veíamos antes, de Mariana de Austria, pero seguramente que os ha llamado mucho la atención esto. ¿Vale? Seguramente que habréis dicho, es una religiosa, porque va con un hábito de monja. Ojo, ¿seguro? ¿Seguro? Ahí pongo las interrogaciones. ¿Seguro? Las cosas no siempre son lo que parecen. Y de hecho, si os fijáis, no hay ningún elemento que nos indique que es una religiosa. ¿Sabéis la famosa frase del hábito no hace al monje? Pues este es el ejemplo más claro. No hay, por ejemplo, os pongo varios ejemplos. Esto es un retrato de religiosa, la venerable hermana, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, veis con una cruz, con su hábito habitual, con una serie de letras que veis aquí, bueno, en relación a esa abadesa, etc. Porta un elemento religioso, eso nos indica que es religiosa. O, en este caso, aunque tenga lo veis aquí, aunque tenga un escudo pues, noble. La veis con un báculo de la cruz. O, por ejemplo, el caso, pues también ahí la veis con una custodia, báculo al fondo, con una escena relativa o relacionada seguramente sobre su santidad. O con los estigmas, veis aquí, ¿vale? Aquí no veis reflejado ningún elemento de los que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Ninguno. Ninguno. Por lo tanto, no estamos ante una religiosa. Mariana de Austria
parece que lleva un hábito monjil, pero ojo, no va a ser así. Y para eso nos vamos a meter un poco en un poco a explicar brevemente, pues, aspecto histórico, vamos a hacer interpretación de cómo llega Mariana de Austria a la corte, porque es muy curioso, ¿de acuerdo? Vamos a entrar para que lo veáis. Bueno, ahí veis a Felipe IV. Felipe IV va a casar en primeras nupcias. El primer matrimonio de Felipe IV va a ser con Isabel de Borbón, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Van a tener varios hijos, pero en realidad a la edad adulta solamente van a llegar dos. Uno es el príncipe Baltasar Carlos, que era el heredero, y no Carlos II, era el heredero al trono de España, Baltasar Carlos y María Teresa, ¿vale? María Teresa, que luego se casará con, a ver, que la veáis, estoy aquí, para que lo veáis aquí. Bien, María Teresa, que se casará con, en este caso, el emperador del Sacro Imperio, romano-germánico. Baltasar Carlos es bueno, como os decía, es el príncipe, es el heredero, y va a estar, enseguida se le va a buscar una esposa. Desde muy pequeñito van a estar prometidos con una tal Mariana de Austria, ¿vale? Él era muy pequeño, ella más, porque le sacaba, creo recordar, 4 o 5 años, Baltasar Carlos a Mariana de Austria. Bien, bueno, pues en 1644 muere Isabel de Borbón y el rey va a quedar viudo. 2 años después muere el príncipe heredero, Baltasar Carlos. Desaparece de la escena y por tanto Mariana de Austria se iba a casar con él, ya no tiene con quién casarse. Pero Felipe IV, que en este caso, pues yo me lo imagino que, bueno, pues vamos a aprovechar. Total, ya que he hecho el viaje, pues me voy a casar con la que era la prometida de mi hijo, de Baltasar Carlos. Y en este caso, en segundo matrimonio, se casa con Mariana de Austria. Bien, y ahí van a tener varios hijos, pero pasa lo mismo que con el primer matrimonio. Muchos mueren en el mismo año, algunos mueren en el mismo año que nacen, otros no llegan a la edad adulta y principalmente a la edad adulta van a llegar 2 hijos. Margarita, que es la que veréis en las meninas, y la infanta Margarita, y el que luego será Carlos II, el hechizado, que os sonará, el hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Para los que os suene a lo mejor el nombre de Mariana de Austria, si veis a Águila Roja, pues es la reina y Felipe IV el rey que aparece, ¿vale? Bueno, pues en 1665, como os decía, muere el rey. Y ahí es cuando se queda viuda. El Carlos, que en ese momento muy pequeñito, es rey desde el mismo momento en que su padre muere, pero es menor de edad. ¿Quién va a ejercer la regencia? Su madre, ¿de acuerdo? Su madre, a partir de la muerte de Felipe IV, se va a poner un hábito de viuda, ahí lo veis, y a partir de ese momento va a ejercer la regencia hasta la mayoría de su hijo. ¿Bien? Es un poco el ejemplo, es un poco el resumen de lo que vemos. Por lo tanto, no es un hábito de monja, es un hábito de viuda. Ahí lo veis. Ese es el hábito que se va a poner y con el que aparece, en este caso, en el cuadro, ¿vale? Por lo tanto, es una persona importante, ¿verdad? Es una persona importante. Veis aquí que porta en su mano una especie de pañuelo, papel. Normalmente este tipo de símbolos suelen representar las riendas, el llevar la gobernanza del Estado, ¿vale? Es quien lleva, es quien está gobernando, en este caso, en nombre de su hijo. Y a los pies veis que tiene un perro. Esta es la relación, sabéis que el perro normalmente suele representar la fidelidad. ¿A quién está simbolizando el perro la fidelidad? Pues la fidelidad de Mariana de Austria hacia su marido, el que ha cogido, en este caso, las riendas del gobierno, pero sobre todo a su hijo, que es el que está al fondo y veremos a continuación.
Carlos II. En esa regencia ella hace de hilo conductor entre el anterior rey y el futuro rey, que todavía es menor de edad y no puede actuar como... no puede gobernar todavía. ¿De acuerdo? Bien. Vais a ver que esto era muy común. Si nos fijamos, por ejemplo, en retratos de la época de Felipe IV, por ejemplo, veis aquí que aparece con un papel, símbolo también de llevar las labores del Estado. Y normalmente siempre aparecen o con una silla o con una especie de mesa, que son las que representan también, pues eso, en realidad, los asuntos de Estado, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues Felipe IV ya de adulto, también aparece con otro papel. Nos vamos a encontrar el propio Carlos II, ¿veis? Con ese papel, todos con una mesa, ¿no? En este caso, bueno, menos decorada. Ya de más mayor, Carlos II, otra vez con el papel. Y nos vamos a encontrar a Mariana de Austria. Esta es Mariana de Austria, pero ojo, este es un cuadro, ¿veis? Con su silla muy idéntico al que estamos viendo en el cuadro, y que este es un cuadro no de Juan Bautista Martínez Mazo, sino de Juan Carreño de Miranda, que va a ser el nuevo pintor de corte una vez que Juan Bautista Martínez Mazo muere, ¿de acuerdo? Pero aparece representada con las mismas trazas que había dado Juan Bautista Martínez Mazo, por lo tanto influye en Juan Carreño de Miranda y sobre todo los retratos que hace a la reina, una vez que el pintor que estamos analizando muere. Que sería muy parecido al cuadro que nosotros tenemos aquí, si aisláramos la escena que viene al final. ¿Veis? Esto es un punto en el que yo he aislado aquí la escena, ¿vale? Y es muy parecida a esta escena, como si directamente estuviera en el lugar en el que se hace el cuadro, que es el Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid, que es donde se recibía las principales personalidades del momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este elemento ya nos está marcando la gobernanza del Estado, en este caso de Mariana de Austria. Bien, pasamos a un segundo plano, pasamos a esa segunda escena que veis, y aquí es donde viene la parte más curiosa, porque vais a ver que es muy divertida, en el sentido de ver cómo unos pintores influyen en otros y cómo aquí, que aparentemente no nos daba ninguna relación con nada que tuviéramos conocido, nos lo va a dar. Bueno, pues ese segundo plano, en el que aparecen esos 6 personajes, vamos a adentrarnos en él. ¿Veis? Voy a quitarle aquí. Bueno, tenemos esos 6 personajes que anteriormente veíamos, hemos hecho un zoom hacia esa escena y vais a ver que es tremendamente idéntica a las Meninas de Velázquez. A lo mejor así no veis mucha relación. Vamos a darle la vuelta a las Meninas, ¿vale? Y nos vamos a fijar en las escenas y cómo van desarrollándose de derecha a izquierda, ¿vale? Vamos a eliminar al pintor, porque tampoco está aquí. Vamos a eliminar al personaje del fondo, que tampoco está en el cuadro que estamos viendo. Y nos vamos a quedar más o menos con los mismos personajes. Aquí, si os fijáis, incluso aparece un perro, que lo veíamos en primer plano. Aquí no aparece, pero en primer plano, con la reina Mariana de Austria, sí que aparece. Bien, nos encontramos un personaje que coincide, además, en la misma forma que el personaje del cuadro que estamos analizando y que está dando, que ahora lo vamos a ver, una especie de bandejita con un búcaro que también analizaremos ahora. Bien, un segundo personaje, en este caso en las Meninas la infanta Margarita, en el caso que estamos estudiando su hermano, Carlos. Una tercera persona, que además va con un hábito de monja, de viuda, ¿de acuerdo? Tampoco en este caso estamos hablando de monja, estamos hablando de hábito, en este caso un traje de viuda. Nos encontramos con un cuarto personaje, un quinto y un sexto, ¿vale? ¿Quiénes son cada uno de los personajes que estamos analizando nosotros en nuestro cuadro? Bueno, pues como ya anteriormente veíamos,
esta persona que está aquí, que es muy parecida a esta de aquí en la forma, ¿vale? En el trazado el escorzo que está haciendo, ¿vale? Esa es María Teresa Fajardo, viuda de los Vélez, como os comentaba anteriormente, María Engracia de Toledo. Bueno, pues le está dando, como veis, le está ofreciendo al rey un búcaro. Veis que también en las meninas eso pasa con una de las damas, de las meninas, que le está ofreciendo a la infanta Margarita otro búcaro. El búcaro era una especie de jarrillo de cerámica que normalmente van a venir de Nueva España, que era un barro comestible que solía aportar además una especie de agua perfumada que se bebía y luego se comía a trozos este tipo de búcaros, este tipo de arcilla comestible. ¿Eso qué es lo que hacía? Pues en la época estaba muy de moda y había una superstición que era bueno, pues aquellos que pensaban que aquellos que lo comían pues se les pigmentaba la piel más blanca, lo que se llamaba la opidación, pero que sabéis que en realidad pues es una moda de la época. La famosa frase esta de tener la sangre azul viene de este momento. Trabajar con las manos era indigno, era solamente destinado a personas de baja condición social, gente del campo. ¿Y qué sucedía con la gente del campo? Pues que le daba el sol y estaba moreno, no se le veían las venas, no se le veían las venas azules. Sin embargo, a este tipo de nobles que tienen la piel muy blanquecina, muy blanquita, pues las venas se ven a través de la propia carne. ¿Y cómo son las venas? ¿Qué color tienen? Azul, de ahí es donde venía. Y bueno, pues eso es lo que se buscaba. Otras veces va a servir también para cortar menstruaciones muy fuertes, ¿de acuerdo? Ese tipo de barro comestible. Y también se pensaba que curaba la infertilidad, ¿no? En este caso, pues como el pobre Carlos II tenía bastantes deficiencias, pues evidentemente es una de los elementos que van a ser más comunes también de ofrecerle este tipo de barro comestible, pero son supersticiones de la época más que elementos reales. Pero bueno, tenemos esa similitud en ese punto. Tenemos un elemento curioso. Ahí vemos estos tres personajes destacados, ese búcaro, y hemos hecho un zoom del momento, de ese cuadro. El zoom es de una foto mía que tiene mucha más calidad que la propia imagen de internet. Y aquí podéis ver cómo el rey también en sus manos porta una especie de papel. Eso nos está indicando también que verdaderamente quien es el rey es él, aunque su madre esté ejerciendo la regencia. Es decir, hay dos reyes, uno que ejerce la regencia real y la otra, el otro en este caso el niño, que es la nominal, podemos decirlo así, ¿de acuerdo? Pero hay un elemento muy, muy, muy característico, lo veis aquí, que está llevando la marquesa Vida de Nobel, la Haya, la tutora, una especie de cordel. Aquí lo veis, un cordel atado, en este caso, como si fuera una especie de chaleco que está pues, manteniendo en pie al rey, porque Carlos II sabéis que por el grado de consanguinidad de sus ancestros, pues al pobre le pilló de todo. Y bueno, pues no tenía no conseguía evolucionar su educación de una manera normal como la de cualquier otro niño, no va a ser capaz de andar por sí solo hasta los 6 años, le costaba mucho sobre todo el hablar, bueno, el caminar sobre todo, ahora lo vamos a ver también con otro elemento que viene en el tercer plano. Pero bueno, ahí podéis ver cómo ya se van marcando también elementos físicos del rey y que aquí el pintor nos los está mostrando, ¿vale? Bueno, pues
Esa cuarta persona que decíamos anteriormente que es Mari Bárbola y Nicolasito Pertusato con 31 años. Ojo, aquí ya Nicolasito Pertusato ya no es Nicolasito, ya es don Nicolás. 10 años después ya se le ha dado un cargo en la corte y pues incluso tiene una paga propia de ese cargo de la corte. Entonces pasa de lo que es las meninas Nicolasito a don Nicolás, que ya le tendríamos en esta obra de Juan Bautista Martínez de Hermano. Bien. Y un tercer plano, el que veíamos antes. ¿Os acordáis que veíamos antes que esto era el plano tercero? Que, alguno de vosotros seguramente que lo ha introducido con los personajes, con estos tres personajes, pero que nos vamos a meter en él para que veáis dónde están esos personajes. En concreto es la sala ochavada del Alcázar de Madrid, del antiguo Alcázar de Madrid. Sabéis que el Alcázar de Madrid en 1734 sufre un incendio en época de Felipe V y el Palacio Real actual se crea en función a él, en el mismo solar, pero de otra manera distinta, ya en otro contexto histórico, ¿vale? Sobre todo arquitectónico. Pero veis aquí, eso, también las pinturas nos reflejan lo que ya no hay y ahora podemos ver, y lo podemos reflejar. Hay algunas personas, veis aquí que hay como unas esculturas, bueno, aquí hay también elementos de mármol, bueno, ¿cómo era la sala ochavada? He encontrado, pues, unas imágenes, en este caso, pues me parecía interesante poner también la persona que lo ha hecho. Siempre hay que referenciar a las personas que hacen este tipo de cosas también, para que veáis cuál era el contexto de esa sala ochavada. Ahí veis la forma de octógono que tenía, con cuadros, con esas puertas, que son estas puertas que vemos aquí, en este caso, esos cuadros que los estamos viendo aquí, las esculturas, las veis en este plano, que son este tipo de esculturas. Bueno, pues en esta sala octogonal, en esta sala ochavada del antiguo Alcázar de Madrid, es donde se ubicaban pues 20 obras de Rubens, había una obra de Tintoretto, también había bronces de escultores importantes como Leoni. Se cree que en la sala ochavada donde estuvo el Furor, Carlos V con el Furor, también, que hoy está en una de las salas del Museo del Prado, por cierto, que tiene forma también muy relacionada con ese octógono, es decir, ya tiene esa relación también. Y sobre todo lo que hubo fueron 7 bronces representando lo que se llamaban los planetas de un arquitecto, Jacques Jonquelin, que es el que trabajó los bronces de esa sala ochavada. Hoy están son propiedad de Patrimonio Nacional, se consiguieron salvar del incendio, y en concreto esta que aparece aquí es la reflejada, lo que se llamaba el ciclo, en este caso la esfinge, la escultura de la luna, que la vais a poder ver aquí. Esta en concreto, ¿veis? Jacques Jonquelin, que es el escultor, el broncista que va a hacer esta obra, que es esta de aquí. Esta es la física, que la tiene Patrimonio Nacional, es una fotografía, y que aquí podéis ver también una radiografía que he encontrado en un artículo que viene en inglés, y que es una radiografía que se hace no exactamente a este cuadro que estamos analizando, sino que se hace a otro cuadro que es el que está en Londres, ¿de acuerdo? Una de las copias, bueno, realmente el de Londres es el original, luego se van haciendo varias copias el propio pintor de la obra. Y aquí podéis ver cómo se ve lo que no se ve por la radiografía, lo que no se ve bajo este paño que veis aquí, que es cómo continúa esa sombra, que la veis aquí, como si fuera una especie de hornacina, el cuadro que aparece debajo. ¿Esto qué nos indica? Nos indica una cosa muy importante, que el pintor lo que hace es pintar todo y luego pinta el velo encima. Es decir,
no se queda aquí pintando y pinta el velo ya directamente, sino que pinta todo y desarrolla este velo justo encima. Aquí lo vemos, ¿vale? Es una forma también de ver cómo se van desarrollando las obras de arte y cómo los pintores hacen, consiguen también pues tapar ciertas cosas que a lo mejor no les gustaban o desarrollar más la obra o a lo mejor poner, en este caso, el paño como si fuera una especie de baldaquino que lo que está haciendo es posarse encima de la reina como regente, bueno, elementos que estamos viendo de esa manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, por último, antes de hablar un poquito del pintor y acabar ya esta videoclase, veis este elemento de aquí. ¿Lo veis? Esto es una carroza. Y esa carroza tiene su porqué. Os comentaba anteriormente que el rey ya, Carlos II, de niño, nace en 1661, esta obra es de 1666, por lo tanto aquí tiene 5 años. No se sostenía bien hasta los 6, no puede andar por su propio pie hasta los 6 años. Y esta carroza es la que le movía dentro del palacio, ¿de acuerdo? Dentro del palacio, no, del alcázar, del antiguo alcázar. Para mover al rey, lo que se hacía era utilizar esa carroza. Y aquí el propio pintor nos está dando esa pista. Todas las cosas que a lo mejor no tenemos, porque han desaparecido, porque por el incendio desaparecieran, caso de la sala ochavada, o por ejemplo, elementos que no sabemos muy bien cómo se desarrollaba, como por ejemplo el historial clínico del propio rey, pues aquí ya nos están dando ciertas pistas. El cordel que le tiene aquí a esa especie de arnés, que ya nos está indicando lo que yo os decía anteriormente, y la carroza, la carriola esa, que veis ahí chiquitita, que es la que le movía al rey en el antiguo Alcázar de Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar por último del pintor. Muy brevemente, ¿de acuerdo? Ya os podéis imaginar que pues está muy influenciado por Velázquez, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver por qué. Principalmente porque Juan Bautista Martínez del Mazo, aquí tenemos a Velázquez. Velázquez es el pintor de corte de ese momento. Sabéis que además se le encarga por parte del rey pues que viaje a Italia, que compre cuadros, obras que luego se traen, que son las que están en el Museo del Prado, que son también las que hay en el Escorial, etc. Y que Juan Bautista Martínez del Mazo va a entrar como discípulo de Velázquez. Al principio un discípulo más, pero resulta que va a tener una relación muy especial con Velázquez. A Juan Bautista Martínez del Mazo se le empieza a conocer a partir de que se casa con la hija de Velázquez, ¿vale? Velázquez, como dote, él tiene, cuando se casa Juan Bautista con la hija de Velázquez, él tiene 22 años y la hija tiene 14, ¿de acuerdo? Como dote, como regalo de boda, Velázquez lo que va a hacer es regalarle un título, que es el título de Ujier de Cámara. Eso que hace, le introduce dentro de la corte y así es un discípulo que está muy cerca de él, viendo cómo se va desarrollando el tipo de pintura que hace Velázquez, como el tipo de retrato, y eso se ve reflejado en la obra que estamos viendo. ¿De acuerdo? Al principio, cuando Baltasar Carlos tiene que montar, el príncipe tiene que montar casa, que es lo que, como se decía antes, montar casas, lo que se va a hacer es ser pintor de cámara del príncipe Baltasar Carlos. Pero como veíamos antes, en 1646 muere. Y entonces, pues Juan Bautista Martínez Mazo queda con el título que tenía de Ujier de Cámara y va a hacer un viaje por Italia. ¿Hasta qué año? Hasta 1660. En 1660 muere Velázquez, ¿vale? Aquí tenemos, desaparece el príncipe, muere Velázquez, y va a ser él el que se encargue de ser el pintor de cámara de los reyes, de Felipe IV y de Mariana de Austria. Como resumen,
podemos ver esto. Esto es un cuadro de Juan Bautista Martínez del Mazo, que es un resumen muy gráfico de una obra que se titula La familia del pintor, ¿vale? Es la familia de Juan Bautista Martínez del Mazo. Aquí no aparece la mujer de Velázquez, porque la hija de Velázquez, porque muere, jovencita, bueno, relativamente joven, y se va a casar en segundas nupcias, Juan Bautista con otra mujer, ¿vale? Aquí lo que tenemos son los 4 hijos que llegan a edad adulta, bueno, llegan 5, pero bueno, aquí vemos a 3 hombres y una chica que son hijas de Juan Bautista con la hija de Velázquez. Estas son los nietos. Por cierto, Gaspar, Melchor y Baltasar, que se llamaban los hijos, como curiosidad también. Y estos 4 que lo va a tener con su segunda mujer, que no es esta, ¿eh? Se cree que esta sería otra de las hijas de Juan Bautista, pero con esa segunda mujer, ¿de acuerdo? Perdón, con la primera mujer, con la hija de Velázquez, ¿sí? Pero aquí tenemos pues muy claros ejemplos de esa influencia velazqueña del propio Juan Bautista. Vemos ese cuadro que sería muy parecido al cuadro que aparece de fondo en Las Meninas, al que realmente está pintando Velázquez. Vemos también este cuadro donde está pintando a una de las infantas o la reina, no saben muy bien exactamente, pero que aparece de la misma forma que Velázquez se retrata en Las Meninas, y este sería el fondo que no vemos en Las Meninas, ¿vale? Bueno, pues podéis ver cómo, en este caso, Juan Bautista Martínez del Mazo, pues se va a seguir esas influencias y eso se ve muy, muy, muy bien en el cuadro que hemos analizado. Como podéis ver, es un cuadro que tiene mucho, que tiene muchos elementos destacables, no solamente artísticos, sino principalmente también históricos, como os comentaba. En 1667 muere Juan Bautista Martínez del Mazo y le va a sustituir como pintor de corte Juan Carreño de Miranda, que era el que veíamos anteriormente con el cuadro de la reina, aislado simplemente como una especie de escritorio, que se veía al fondo con los cuadros también, en este caso, de Mariana de Austria. Pues espero que os haya gustado, espero que hayáis sabido, a partir de ahora, pues ver en diferentes elementos que son los que se van desarrollando en cuadros, sobre todo de este tipo, donde hay varias escenas, donde hay varias profundidades, y que todas siempre, tener esto en cuenta, todas tienen su porqué. El pintor no pinta porque sí, todo tiene su simbología, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, espero que nos vemos en el próximo vídeo, que ya os adelanto que, como me han pedido otros amigos, va a ser sobre el Bosco, y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.